Muy buenas noches. El día de hoy quiero hablar un poco sobre un tema muy interesante sobre filosofía del derecho, un tanto de la parte histórica y conceptual de esta rama, de esta corriente que surgió durante el Renacimiento, lo cual provocó también un cambio del paradigma de la filosofía del derecho, del objetivo del derecho, el cual se llama el cognitivismo procesal. Este pues surge básicamente desde el Renacimiento ilustrado, entonces porque en ese momento pues la Inquisición todavía era bastante importante en Europa, en la Europa medieval, y entonces cuando se hacían pues ciertos juicios se tomaba en cuenta prácticamente solo lo que dictaba la ley, o sea, de forma más literaria, sin involucrar la razón. Y entonces también se procuraba que el juez pues simplemente acatara la ley exactamente como estaba, sin tomar en cuenta las diferentes circunstancias o contexto o una interpretación. Luego pues fue evolucionando poco a poco dependiendo de diferentes tipos de filósofos como Montesquieu, en lo que entonces ya se empezó a considerar la apreciación de pruebas. Sin embargo, no se tenía en cuenta también, por ejemplo, el origen de las mismas, sino que pues dependía mucho de la percepción o de quién las aportaba, pero incluso también, por ejemplo, por medio de la tortura, lo cual era algo que en la actualidad pues no lo podemos ni siquiera concebir. Eh, y poco a poco, por ejemplo, ya a principios del siglo XIX, siglo XX, pues ya fue una modernidad en la que se le dio muchísimo más valor a lo que se quería lograr, que era el uso de la razón, del conocimiento también, lo que formó lo que conocemos ahora como la sana crítica razonada, en el cual pues, los jueces buscan, además de utilizar la prueba y la ley, también su percepción personal sobre lo que sucede en diferentes casos, la lógica jurídica la cual tienen que aplicar. Y entonces es cuando surge el cognitivismo procesal como concepto, el cual pues podemos decir que es una filosofía, una filosofía, una corriente del derecho y de la epistemología jurídica, la cual pues busca encontrar o utilizar la justicia con tal de llegar hasta la búsqueda de la verdad absoluta o la verdad real, no solamente basándose en jurisprudencia o en casos anteriores, o por ejemplo, como mencionaba al principio, que eran las pruebas principales, y también en este caso pues surge un tipo de contracorriente, o no como contracorriente, sino que el cognitivismo surge como un tipo de contracorriente hacia la costumbre anterior, que era el decisionismo, en el cual pues básicamente los jueces tenían el poder en base a la prueba de diferentes maneras, y anteriormente incluso solamente pues la ley, pues, siendo prácticamente la ley la principal base para poder dictar algún tipo de sentencia, algún tipo de juicio. Y por lo tanto surgió esta corriente, lo cual permite que se dé una evolución en cuanto a la filosofía y el razonamiento jurídico, en el cual nos lleva hasta el día de hoy, con características importantes, como mencionaba, la búsqueda de la verdad, ir en contra de este decisionismo, también el razonamiento lógico, y entonces pues ya que la prueba se den conocimientos ya más verificados, eh, en pruebas más fidedignas o que surgen bajo una interpretación en base al conocimiento también de los jueces, lo cual pues indica que ahora la formación de los jueces judicial es mucho más completa que en ese momento, lo cual pues se logra en base a ese tipo de corrientes. Entonces es interesante el poder analizar la historia de este cognitivismo, porque si bien no es un concepto, no es un nombre que tengamos muy presente en el derecho, en sus orígenes, no en sus orígenes, sino que al inicio del estudio del derecho, al menos en nuestro país, pues no se suele llevar a colación mucho este tema o la historia de esta.
Sin embargo, forma parte de la base principal de nuestro sistema actual, por lo que se le tiene que dar bastante más importancia y tratar de darle un enfoque mucho más histórico para entender de dónde surgen estos cambios y por qué fue que se dieron y de dónde vinieron los cambios per se, para entender el tipo de justicia que se impartía anteriormente, como mencionaba en la época medieval, en el Renacimiento y ya en la Edad Moderna, hasta llegar hasta nuestros días. Entonces es prácticamente lo que yo busco compartir con este video. Un poco es un resumen muy escueto, muy breve y una opinión en base a lo que pude investigar y analizar sobre este tema o esta corriente filosófica muy interesante que nos ayuda a comprender el derecho o la filosofía del derecho en su totalidad. Gracias.